Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, amigo nuestro, socorro de nuestro corazón, refugio y sustento de nuestras vidas. Hoy abre nuestro entendimiento, sea atado todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. Que tu nombre sea glorificado, entendiendo que no somos nosotros, sino eres tú, que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Que tu nombre será ensalzado y exaltado por todos los pueblos y que tú serás glorificado en medio de las naciones. Te agradecemos, Padre, y ayúdanos a comprender tu palabra, asimilar tu palabra y vivir conforme a tu palabra y anunciar tu bella e infinita palabra. Te agradecemos en Cristo Jesús y ayúdanos hoy para corresponder a tu amor y a tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces el tema del día de hoy es la oración de un príncipe. Ese es lo que tenemos para el día de hoy. Ahora, este es un tema, creo yo que es bastante importante. Y cuando hago referencia a la oración de un príncipe, no necesariamente es que vamos a hablar de un príncipe literal, aunque vamos a poner ejemplos como en el caso de Salomón, pero realmente el punto del título es hablar acerca de nuestras oraciones, de que si nuestras oraciones están reflejando la oración de un príncipe o están reflejando otra identidad en nosotros. Ese es el punto de la oración. Recordemos de que cuando hablamos de príncipe, no necesariamente estamos hablando de una persona secundaria. Cuando se habla de un príncipe, estamos hablando de alguien que es el principal o de aquella persona que nace de un rey. Entonces él se convierte en un principal, uno de los príncipes. Por eso cuando se menciona a Jesús como el príncipe de paz, Jesús es a la misma vez que es rey, también es príncipe. ¿Por qué? Porque él es el primero de la ejecución de la paz. Entonces, y esto también no lo menciono yo, sino que también lo mencionan las escrituras, por ejemplo, en el caso de David o de Saúl, porque cuando se habla tanto de Saúl como de David, dice que Dios iba a poner un príncipe sobre Israel para que reinara. ¿Por qué? Porque él iba a ser el principal entre todos, entre todo ese reino, pero iba a fungir como un rey. Entonces el término príncipe a veces también se hace referencia como cabeza, como el que está en primer lugar, como aquel que tiene una cuestión también benévola hacia alguien. Entonces, entendiendo esto también, que Jesucristo es el príncipe y que Él es nuestro ejemplo, por eso un ejemplo de una oración del príncipe Jesús es Juan capítulo 17, donde Él expresa su oración a Dios y que es una de las oraciones marcadas de Jesús que prácticamente abarca todo un capítulo. Pero también tenemos el hecho de que Jesús era hijo de Dios y nuestro Dios es un rey que gobierna sobre todos los reinos y que tenemos que establecer a Dios como nuestro rey, porque una cosa es decir que Él sea nuestro rey, a que nosotros sigamos bajo la forma de vida de su reino y también bajo la formación y la identidad que nosotros tengamos delante de Él. Y esto es bastante importante entenderlo porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, dice la palabra que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Si nosotros somos hechos hijos de Él y Él es nuestro rey, nosotros somos hijos, nosotros tomamos una identidad de príncipes. Con este punto no quiero poner a una persona en una posición de altivez, sino que la ejecución de alguien como príncipe no habla de riquezas, no habla de deleites, no habla de una vida social o una vida cómoda. Está hablando bajo un comportamiento de vida, bajo una mentalidad en la cual la persona debe establecerse y comportarse porque es parte de un reino. Regularmente a veces las personas cuando dicen que nosotros somos hijos de un rey y que por eso no tenemos que estar bien económicamente, estar bien y un montón de cosas que a veces se menciona. Eso es, creo yo, una falta de entendimiento que hemos tenido con respecto al reinado, al principado que nos ha sido otorgado. El príncipe en sí mismo establece una cuestión de responsabilidad, de establecimiento de justicia, de sabiduría. ¿Por qué? Porque va a gobernar un reino. Si una persona que es rey en necedad, insensatez y en otros términos es colocado para gobernar, va a destruir prácticamente el país. Y claramente nosotros a lo largo de nuestra vida, cuando a veces hay presidentes que son establecidos y nosotros vemos cómo a veces toman malas decisiones o
prácticamente se ponen en el poder para generar robos o de otro tipo de cosas. Y regularmente las personas claman por una persona sabia, claman por una persona inteligente porque está en un puesto de gobierno, una situación eh, necesaria, por así llamarlo, para una salvación o edificación. Entonces el concepto de príncipe que podemos tener nosotros se va a reflejar también en nuestras oraciones. Y por eso, basado en este punto del hecho de que Dios es nuestro rey y que Dios es rey y que a nosotros nacer de nuevo y nacer bajo eh, ser engendrados del Espíritu, nacemos bajo una identidad de príncipe, un príncipe que debe ser formado claramente porque la palabra también enseña en el libro de Gálatas y dice de que cuando nace alguien, de nada difiere del esclavo, es decir, el heredero y el esclavo son lo mismo, porque están siendo educados. Es decir, a un niño le puedo decir, mira, ve y haz esto y lo tiene que hacer. Y a un esclavo, ve y haz esto y lo tiene que hacer. Pero la diferencia entre ambos es de que el niño o el niño que nace príncipe está siendo formado para tener la misma mentalidad que el padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que dice mi padre, eso es lo que yo digo, y todo lo que vi hacer mi padre, eso yo hago. Entonces, trasladándolo a estas identidades, él dice, yo he visto a mi rey, y yo no digo nada de lo que mi rey no haya dicho, yo no hago nada de lo que no he visto hacer a mi rey, porque yo soy un príncipe y estoy aprendiendo de mi padre el rey, por lo tanto yo soy un príncipe que se está manifestando. Y la idea de lo que es el reinado y el principado significa que el príncipe es el que va a tomar la posición del rey, porque regularmente en términos terrenales, así como en el sacerdocio, es decir, un sacerdote como Aarón iba a morir y por lo tanto iba a dejar a su hijo para que tomara la sucesión del sumo sacerdocio. En el caso de los reinados era lo mismo, humanamente. El rey tenía una posición y el príncipe tenía que tomar la posición del rey. Por lo tanto, el príncipe tenía que crecer con una formación diferente a todos los demás porque iba a tomar la posición del rey y tenía que ser educado, capacitado, guiado y él tener en la mente de que su padre va a morir y que él iba a tomar la sucesión en el reino. En este caso, claramente Dios Padre tiene un reino eterno que no va a fallecer porque no hay nadie que venza él es un Dios eterno, es decir, Él no muere, Él no fallece, Él no desciende. En este caso, Jesús va y toma la función en el sentido del comportamiento del príncipe porque es la mentalidad del reino. Nosotros, siendo hijos del rey, siendo hermanos de nuestro príncipe Jesús, también tenemos que tomar la misma mentalidad que nuestro rey y la misma mentalidad que nuestro hermano. No por necesariamente que nos vamos a poner nosotros en un punto de que vamos a gobernar y vamos a ejecutar, y porque la Biblia menciona en Apocalipsis que nos van a dar, si pensemos, para que reinemos sobre ciertas ciudades, sino que bajo la perspectiva de la mentalidad que tiene un rey sabio, y por esa razón vamos a ver ciertas características de que si estamos bajo esa mentalidad o estamos bajo la mentalidad de una persona esclavo en tinieblas, y eso se va a reflejar en nuestras oraciones, y eso lo vamos a comenzar a leer ahorita bajo diferentes puntos de identidades primeramente. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando aquí habla del linaje escogido, cuando se habla de un linaje, es aquella persona que nació de algo. Por ejemplo, menciona de que del linaje de David iba a venir el Mesías, es decir, del linaje de un reinado, del que nacía bajo esa línea real, iba a nacer. Por eso que Jesús es el rey, que a veces se menciona, por ejemplo, si no estoy mal, en el libro de Mateo, como el león de la tribu de Judá, que se establece como un rey. Y eso lo podemos, por así llamarlo, resaltarlo en lo que correspondería al primer versículo que dice que era hijo de Abraham, hijo de David, y también que a un rey se le miraba la genealogía, por eso que en Mateo aparece del versículo 2 en adelante la genealogía de Jesucristo, para establecer al león de la tribu de Judá o al que venía por ser rey. Por eso que en algunas ocasiones se menciona que Mateo es el león, el Marcos es el buey, el Lucas es el hombre y Juan es el águila, haciendo referencia al águila como Dios, hombre o el hijo del hombre Lucas, Marcos como el siervo de Dios o el fiel sirviente, por también la perspectiva que se menciona, y Mateo como el rey que debería venir. Claramente alguien podría poner un orden diferente, no estoy en contra de eso porque hay revelaciones que Dios da a cada quien. A lo que quiero resaltar es de que cuando se habla de un linaje, habla de que viene de
un punto de realeza. Por eso también a Timoteo le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, en el sentido de que era el Mesías anunciado y que sobre él iba a ser colocado la promesa del reinado eterno. Y por lo tanto, cuando dice nosotros somos linaje escogido, es decir, nosotros nacemos de un linaje, de una cobertura de un rey que nos gobierna, y como nosotros somos hijos, nacemos como príncipes. Pero tiene que ser formada la mentalidad de príncipe. Ahora, veamos el otro punto acá en Salmos 113, 7 al 8, dice de la siguiente manera. Y él levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. 8. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Otra vez, menciona que nosotros somos rescatados de las tinieblas, rescatados del pecado, rescatados de esa pobreza mental, espiritual y todas las manifestaciones que tenemos en nosotros. Por ejemplo, una persona necia es una persona pobre. Y Dios nos saca de esas tinieblas, de esa arrogancia, de esa necedad, de ese orgullo, y nos hace sentar con sus príncipes, porque nos hace nacer de nuevo. Ahora, aquí entra ya el punto donde entra la relación de cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar. Y esto lo menciona Eclesiastés 17, que es un versículo que me ha gustado mucho. Dice de la siguiente manera: vi a siervos a caballo y a príncipes andando como siervos sobre la tierra. Si nosotros lo quisiéramos traducir para este tiempo, por así decirlo, lo podríamos colocar de esta manera. He visto a siervos ir en BMW, o he visto a siervos ir en Lamborghini, y a príncipes andando en bus, a príncipes andando en bicitaxi, o a príncipes andando a pie, o aquí en Guatemala, a príncipes andando en Transmetro. ¿Y qué quiere reflejar aquí Eclesiastés? Habla de que no se trata de que alguien esté en una posición, en este caso que alguien vino y nació del reinado por los diferentes reyes que hay, porque se comportan como esclavos, es decir, no tienen educación, son necios, arrogantes, prepotentes, y toda esa línea de carnalidad, y no tienen al verlo no tienen la perspectiva. No estamos hablando ni de vestimentas físicas, ni nada de eso. Por eso lo aclara aquí Eclesiastés. He visto a siervos a caballo, porque recordemos de que antes el caballo era como tener un carro, porque de por sí creo que los caballos en sí ya son caros, pero en el sentido de que antes era el medio de transporte o algo que tenía alguien para dar una relevancia o estatus, era un caballo. Actualmente ahora es un carro. Entonces está diciendo eso, o sea, no importa si tiene un carro, no importa si está en un palacio, él es como verlo a él es como ver un siervo, como ver un esclavo. No tiene educación, no tiene formación, él es un arrogante, es todas esas categorías malas que se podrían resaltar. Pero y dice, y príncipes andando como siervos sobre la tierra. ¿En qué sentido? De que ellos, a pesar de que tal vez son esclavos, a pesar de que tal vez eran pobres, pero ellos tenían sabiduría. Ellos se comportaban como la palabra indicaba. Hablar con ellos era hablar con personas inteligentes. Hablar con ellos era hablar con alguien que manifestaba tal vez sabiduría, revelación, paz, gozo, que era lo que debía tener un rey. Pero no lo tenía. Por eso creo que también hay otro pasaje en Eclesiastés donde dice: he visto a un joven sabio pero pobre que salió de la cárcel, pero ha salido para gobernar. Y es mejor que tener a un rey necio, viejo y necio. ¿Por qué? Porque él sí va a poder gobernar a pesar de ser joven, a pesar de ser pobre, pero tiene sabiduría. Hay una forma de comportarse, hay una forma de presentarse. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de bienes, no estamos hablando de que se vista bien o no, no estamos hablando de ese tipo de aspectos. Está hablando de que a la hora de hablar se manifiesta su nobleza, su espíritu o su porte declaran que es una persona entendida o sabia. Inclusive por esta manifestación de los príncipes son aquellos que son también escogidos. También vemos en el libro de Daniel capítulo 1, cuando dice que el rey Nabucodonosor toma a la cautividad a los reyes y a los príncipes. Dice que escoge de entre los príncipes aquellos que eran adecuados
para habitar en el palacio del rey. Es decir, de entre todos los príncipes, hagamos de cuenta que hubieran 20, solo 4 tuvieron la capacidad de mostrarse realmente como príncipes para saber cómo caminar en el palacio. ¿Para qué? Para capacitarlo. Y aunque estamos hablando nosotros de un punto de Nabucodonosor como llevó cautivo, pero nos da la perspectiva de que a veces Dios va a tomar a personas para capacitarlas en su reino, que se sepan comportar, que realmente tienen una perspectiva de príncipe, que recordemos que un príncipe no lo resalta la riqueza, sino que lo resalta su sabiduría, su justicia, su sentido de responsabilidad sobre un pueblo y sobre un reino. Por lo cual Dios, si nosotros entramos bajo esa perspectiva, Él va a escogernos. Por eso dice la Biblia que somos escogidos para tomarnos entre una función de principales o de ministros. Entonces, bajo esta perspectiva de que nosotros tenemos en muchos casos, a pesar que somos hijos del rey y apreciamos que tenemos una posición de príncipes, tenemos una mentalidad todavía de pecado, de arrogancia, de tinieblas, y que eso se está manifestando en nuestras oraciones. Porque la Biblia claramente habla de que el espiritual se mueve en lo espiritual y que la persona que tiene mente carnal se mueve y vive carnalmente. Y por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como tenemos una perspectiva, inclusive hay personas que, perdón que tal vez escuche feo, se llenan la boca de decir que son príncipes o que son reyes de Dios, pero su comportamiento deja mucho que desear. Se comportan banalmente. Por consecuencia, no reflejan el principado que Dios requiere o que ha puesto sobre nuestros hombros. Por eso Jesús claramente habla de eso. Y el principado sobre su hombro. Porque Él caminaba realmente. Y eso se reflejaba en los apóstoles. Por eso que vemos cuando ven por ejemplo, a Pedro en el libro de Hechos. Dice, y estos y ellos son galileos. O sea, ellos vienen de un lugar donde es del vulgo. Es decir, de un lugar donde no hay educación. ¿Y por qué ellos hablan de esta manera? O sea, porque ellos hablan como que fueran príncipes. Ellos estaban con Jesús. Entonces Jesús, manifestando el verdadero principado, transfirió, por así decirlo, o ellos tomaron de eso. Al estar en comunión constantemente, su manera de hablar resaltó que tenían una perspectiva de príncipe. No por riquezas. Por eso Jesús dijo, bueno, miren, si ustedes quieren ver a alguien con bellas ropas, con caballos, con todo eso, en las casas de los reyes están. Porque Él está reflejando otra manifestación en su justicia, en su sabiduría, en sanar a las personas, en predicarles el evangelio, en anunciarles el reino, porque sabía que tenía una función de príncipe. Y por lo tanto su oración también reflejaba eso, como lo habla Juan capítulo 17, donde claramente dice que Él busca glorificar al Padre, que también Jesús lo que quería era poder trasladar la santificación, que Él se santificaba para que ellos sean santificados, y que Dios también les pedía a Dios de que fueran guardados, de que no los quitara el mundo, sino que los guardara del mundo. Y algunas otras cosas que Jesús habla en su oración de Juan capítulo 17. Entonces vemos de que esa perspectiva, a veces nosotros anunciamos eso. Y miren, a mí me quedó muy marcado un comentario que alguien mencionó hace años, que no recuerdo cómo fue que llegué a ese artículo, que mencionaba acerca que una mujer mencionaba de que no había que llamarlas a las mujeres princesas de Dios, sino que ellas eran reinas. Y que decirle a una mujer que era princesa de Dios era satánico, que era rebajarla. Y yo dije, pero ¿en qué cabeza cabe mencionar de que porque le digan princesa la están rebajando? ¿O por qué poner esa situación de que somos reinas? Y todo lo que hacía era tal vez de exaltar o poner en una posición de arrogancia y de altivez esa perspectiva. Pero no va nuestro enfoque de príncipe bajo ese sentido, va bajo el sentido de la responsabilidad y nuestra influencia de nuestro testimonio, como en el caso de la reina Vasti, que por ejemplo, cuando se habla acerca de la reina Vasti, que no quiso presentarse delante de los príncipes y delante de todos siendo la esposa del rey, dice de que ella fue cortada. Ella no fue cortada necesariamente porque le desobedeció al rey. Ella fue cortada porque su mala conducta, por no tomar la posición de realeza que le correspondía, y porque ella era una influencia, por así decirlo, mundial, eso iba a provocar un efecto dominó, lo llamaría así, o un desencadenamiento de muchas cosas, de que ella iba a ejecutar una rebelión de todas las mujeres del reino.
Entonces, por cuanto el ejemplo de ella iba a generar una rebelión en todo el reino, por eso fue destituida. Si hubiera sido, por ejemplo, una mujer que no le hace caso a su marido, que está en una casa X o Y, pues no pasa nada. Pero ella está en una posición alta. Ella estaba en una posición que le correspondía generar obediencia, pero sus malas acciones iban a influenciar en todo el reino. Entonces, en nuestro caso es la misma manera. Nuestra actitud a veces influye en muchas cosas, porque la Biblia lo dice, Hebreos capítulo 12, versículo 1, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que tanto nos asedia, y corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces, ¿qué quiere entender esto? De que nosotros debemos comenzar a tener un comportamiento de príncipe, no bajo que yo tengo que tener riquezas o carros o todo el sentido de lo que refiere esta situación terrenal, sino que en el sentido de la sabiduría, la inteligencia, el amor, la responsabilidad, la conducta, para realmente manifestarlos. Y por consecuencia, cuando lleguemos a oración, esa oración va a ser la oración de un príncipe. Y Dios va a decir, ok, estoy viendo a mi hijo en su identidad, la que yo le otorgué, y se está manifestando en su abundancia. Pero si claramente nosotros venimos y le decimos, Señor, dame una casa, dame un carro, dame sueldos, puntos, y Dios nos va a ver, y este esclavo, ¿qué pasó? O sea, yo lo puse como príncipe, pero se está manifestando como esclavo. No tiene la riqueza de la verdad que yo le he sembrado. O sea, ¿qué hace aquí este esclavo, verdad? En el sentido de que no es menospreciar a una persona, sino en el sentido de que está hablando de un comportamiento. Recordemos de que antes no es como ahora, que muchas personas podían tener acceso a educación y que pues había otras características también que también nosotros desconocemos. Y por esta razón aquí entra lo que quiero resaltar y un ejemplo bíblico de lo que he estado mencionando con respecto a esas posiciones, que una posición en sí o esa identidad de nacimiento no necesariamente nos otorga también la posición de naturaleza y que tenemos que aprenderla. Es decir, alguien nace príncipe, pero tiene que ser formado príncipe. Por eso la Biblia menciona de que alguien que nos ha sido dada la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios, en el sentido de que nacemos de Cristo, somos engendrados del Espíritu, pero nos dan una formación. Por eso se llama la potestad de ser hechos. De cuando nos miren a verlo a Él es ver a Dios Padre, como en el caso de Jesucristo. ¿Acaso no me has visto a mí? Pues es ver al Padre. Jeremías 22, de 13 al 17. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. 14. Que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de vermellón. 15. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? 17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Entonces aquí estamos, si no estoy mal, estamos hablando del hijo de Josías. Ahorita no recuerdo el nombre específico de él, pero prácticamente Dios le está profetizando al hijo de Josías, diciéndole claramente de que, bueno, él claramente nació Josías y nació su hijo, pero el hijo no se enfocó realmente en las obras del padre, en la justicia, en velar por el agraviado, sino que él se enfocó bueno, voy a tener mi bonita casa, voy a construir mi casa allá de vacaciones, y voy a enfocarme en riquezas, y voy a enfocarme en esto y en lo otro, y por lo tanto su corazón estaba lleno de eso. Entonces él no estaba demostrando el mismo principio que lo tenía su padre Josías. Él está demostrando todo lo contrario, toda una maldad, toda una arrogancia. Entonces nosotros podemos ser hijos de Dios, pero a veces nos estamos comportando de manera carnal. Por lo tanto, nuestras oraciones son las oraciones de un esclavo, o son las oraciones de un príncipe arrogante, o un príncipe viviendo en un reino de tinieblas y no realmente en el reino de los cielos, bajo el principio del reino de los cielos. Y por eso que él establece claramente acá,
principios de lo que corresponde a un rey, y entre esos principios está el juicio y la justicia. Y no está diciendo que no necesariamente alguien lo tenga, porque tampoco estoy llamando a alguien que esté en la pobreza, ¿verdad? Hay que también remarcar acá, porque también alguien puede decir, no, es que usted está hablando porque está hablando que los cristianos deben ser pobres. Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que la Biblia habla de que primeramente el reino, hay una prioridad en las situaciones que nosotros tenemos. Recordemos que nuestra vida está llena de prioridades, tanto prioridades de manera consciente o inconsciente, las estamos estableciendo. Inclusive desde muy temprana edad nosotros establecemos la comida o el dormir como prioridades para poder vivir. Entonces, aquí en este caso Dios lo que está diciendo es prioridad de un príncipe el juicio y la justicia. No estoy diciendo que no tengan una casa, por eso dice acá. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia. Es decir, tu papá también tuvo casa de cedro, tu papá también tuvo su casa de verano, pero no significa que por eso no haya ayudado, no haya ejercido justicia y juicio. Es decir, una cosa no quita la otra, como también lo Jesús menciona. Harás esto sin dejar de hacer aquello. En el sentido de que la prioridad de un príncipe, no está mal de que una persona tenga un carro, no está mal que alguien tenga una casa, pero si es su prioridad la casa y su prioridad el carro, y no es la justicia y el juicio, entonces está viviendo como un esclavo. No está viviendo como un príncipe. No se está manifestando el reino en él. Entonces, vamos a avanzar acá, y por eso Jesús regaña y les dice a él lo que había en sus corazones. Y vamos a saber lo que hay en nuestros corazones basado en lo que hablamos día tras día. Si nosotros nos discernimos a nosotros mismos o examinamos a nosotros mismos de qué hablamos, cómo lo hablamos, de qué estamos viendo en internet y demás, nos podemos ver la postura en la cual estamos siendo prioritarios. Es decir, que a veces no tomamos la prioridad del príncipe, tomamos la prioridad de alguien que no está bajo la posición de un príncipe. ¿Por qué? Como ya mencionamos, claramente si alguien en un reino nace carpintero, por una familia de carpintería, él va a trabajar en carpintería. Y él no necesariamente va a estar bajo la perspectiva de que voy a ser responsable de un reino. Él va a estar bajo la perspectiva de que, bueno, mi papá me está enseñando carpintería y esto me va a ayudar a vivir y aquí estoy tranquilo y tiene un taller o hace cosas para él. Pero una persona que nace en el reino, sabiendo que va a colocarse en el reino, su preparación, su formación, su cuidado y otras muchas cosas van a ser diferentes a la de los demás, porque él sabe que va a tener una posición en un futuro diferente. Con esto no quiere decir a alguien que le van a dar casas o cuestiones por el estilo. Lo que estoy diciendo es, a nosotros se nos ha dado la capacidad, se nos ha dado la potestad de saber que vamos a predicar de un reino, que vamos a ser embajadores de justicia y que por lo tanto no tenemos que estar bajo las mismas principios, objetivos de alguien, de tal vez estar metido en la mesa o en el comedor un montón de cosas, estar viendo tele como 5, 3 o 7 horas. Porque eso es un reflejo de no conocer que hemos sido llamados a ser príncipes, no solo bajo la identidad y el nacimiento, sino que en una postura futura como príncipes de su pueblo, príncipes en los cuales Dios nos va a dar la capacidad de enseñar o capacitar o formar a otras personas para que vayan y prediquen acerca del reino de los cielos, bajo la perspectiva del principado que nos ha sido otorgada. Por lo tanto, nuestras oraciones no van bajo responsabilidad u otras situaciones, y por eso tenemos que comenzar a ordenar nuestra vida para realmente manifestar la verdadera identidad de príncipe que nos ha sido dada. No bajo las cosas, no bajo los dinero o bienes, sino bajo el sentido de justicia, sabiduría, responsabilidad, conducta y otras manifestaciones de la verdad. Ahora veamos aquí un ejemplo verdadero. Es decir, ya vimos un ejemplo del hijo de Josías, que es un ejemplo que no tenemos que seguir, pero en este caso es un ejemplo que sí tenemos que seguir, en este caso de Salomón. Dice de la siguiente manera: Primera de Reyes 3, capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice, versículo 7: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Es decir, que de príncipe pasó a ser rey. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. 9. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? 10.
Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, si observamos lo que hemos venido leyendo, vemos que la oración de Salomón como un príncipe, o en este caso ya postulado a ser rey, por eso miramos que, por así llamarlo, del paso dimensional de príncipe a rey en estas situaciones, muere David, él pasa de ser príncipe a ser rey. Pero él ya venía sabiendo, porque Dios ya había prometido, es decir, cuando David se propone construir casa a Dios, Dios ya había dicho que Salomón iba a terminar de construir la casa. Y David se enfocó en preparar todo, es decir, que ya había una promesa, realmente no sé cuántos años había desde de que Dios le habló hasta Salomón, pero ya se sabía, y decir, Salomón como príncipe ya sabía que su papá iba a morir y que Dios le iba a dar el trono a él. Entonces él ya tenía que tener una perspectiva muy diferente. Y en este caso, cuando ya le cae la dimensión a Salomón del reino, y él dice claramente, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, no sé cómo hacer para gobernar este pueblo. Él se dio cuenta de una realidad en la cual estaba siendo colocado para gobernar, siendo un príncipe. Y ya mencionamos que príncipe no necesariamente habla de hijo de rey, sino que también una posición de cabeza. Y en este caso vemos claramente que él sabiamente observa la situación y dice que no puede, o sea, tal vez había sido estudiado, pero ya cuando se dio cuenta de la magnitud de las cosas, dijo, yo no puedo, o sea, necesito que Dios me ayude. Él se ha dado cuenta en la situación que se está. Y yo por eso te pido un corazón entendido, que sepa juzgar. Y también Dios dice, yo te otorgaré para que tú tengas un corazón que pueda oír justicia y juicio. Entonces vemos que la oración de este príncipe o la oración de Salomón fue verdadera, real, o sea, concordó sus palabras con su identidad actual. Es decir, él como rey, o como en este caso, hubiera podido pedir, Señor, dame riquezas, Señor, dame gloria, que el reino de Israel sea el más glorioso de todos. O Señor, ayúdanos a que venzamos a todos los enemigos. Él pidió discernir entre lo bueno y lo malo. Él sabía de que una decisión de él iba a causar problemas a los demás. Una decisión suya iba a causar la destrucción, o una decisión suya iba a causar la restauración, y por eso él temía eso. Por eso nosotros, en este caso, nuestras decisiones tal vez no necesariamente que va a provocar que todo se destruya, también depende de la medida en la cual estemos, pero sí lo que va a provocar es de que la persona puede creer al reino o no puede creer al reino. Por nuestro testimonio, por nosotros no saber entre discernir lo bueno y lo malo, por no aprender las cosas en nuestras actitudes, podemos provocar que alguien se aparte del reino de Dios basado en nuestras decisiones, basado en nuestro testimonio, basado en lo que predicamos. Si alguien predica algo que es malo, o a veces también nosotros cometemos errores, a causa de eso podemos hacer que alguien se aparte del reino. Y por eso debemos clamar a Dios y pedirle, Señor, mira, ayúdanos. Sabemos que nosotros somos luz, sabemos que somos príncipes de tu pueblo y que lo que hagamos va a repercutir en situaciones del reino. Por eso esto concuerda con la oración de Dios Padre, pero donde Jesucristo cuando menciona, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y dice, santificado sea tu nombre, porque hablar de santificado sea su nombre, habla de que nosotros podemos provocar que el nombre de Dios sea santificado o que el nombre de Dios sea profanado o blasfemado. Eso ya lo hablamos en su momento el año pasado cuando hablamos acerca de la oración del Padre Nuestro, de que la Biblia menciona de que el hecho de que el nombre de Dios en sí mismo es santo, pero de que nosotros al dar testimonio a las demás personas hemos provocado que sea blasfemado o hemos provocado que sea hollado o blasfemado, porque nuestro comportamiento da causa de que digan, no, yo para ser cristiano como ese, ¿para qué?
Entonces en ese momento el nombre de Dios es blasfemado y a veces terminan blasfemando a Jesús y a veces uno dice Jesús y la gente en el alrededor comienza a decir insultos o en su corazón piensa cosas y un montón de situaciones. Entonces nosotros estamos provocando que el nombre de Dios sea blasfemado, sea profanado, pero nosotros en una buena decisión, en una buena postura, en el sentido de hablar de la verdad, de la inteligencia, de la sabiduría, alguien nos puede ver, ok, yo quiero tener un Dios como el de él, porque el Dios de él lo ha formado de esa manera y por consecuencia yo quiero al Dios de él. Y la persona puede comenzar a buscar a Jesucristo y va a comenzar a darle alabanza. Entonces su nombre fue santificado. Porque antes de haber sido blasfemado, porque ahí me topé con un montón de creyentes que hacen y deshacen y ya me cayeron mal, pasa a decir, bueno, yo quiero ser como el cristiano o como el que cree en Jesús. Entonces pasó de blasfemar el nombre de Dios a alabar el nombre de Dios, a santificar el nombre de Dios. Entonces, nuestro testimonio, nuestra postura, por eso en hebreo dice, por lo tanto, habiendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Por ese sentido, de que nosotros bajo esa posición de que somos representantes de un reino, somos príncipes de su pueblo, tenemos que comportarnos y por lo tanto nuestras oraciones van a cambiar totalmente, porque entendemos eso, como en el caso de Salomón. Él entendió su posición en el reino y él comienza a orar diferente, él comienza a pedir basado en la necesidad del reino. Y él dice, Señor, dame un corazón porque este reino, este pueblo es muy grande. Esta situación es demasiado complicada. Yo no puedo sobrellevarla. Por favor, dame un corazón que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Esta misma posición en nuestras oraciones va a hacerlo. Y no necesariamente como la gente, como a veces pasa que las personas piden esposo, esposa, andan pidiendo carros, casas, sueldos, puntos y un montón ¿no? de situaciones que tal vez sí son necesarias, pero la prioridad es el reino. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces nosotros a veces pedimos mucha añadidura, pero no pedimos lo relacionado al reino. Y esto va relacionado a mi identidad, mi identidad de príncipe. Entonces la idea es de que cuando vayamos en oración, Dios vea a un príncipe pidiendo bajo justicia y juicio, pidiendo bajo lo bueno y lo malo. Y claramente Él va a decir, ok, príncipe mío o hijo mío, claramente te estás manifestando, te estás mostrando como un príncipe de mi pueblo, porque estás orando sabiamente, estás orando justamente, estás orando basado en la importancia de mi reino, en que mi reino sea edificado, que mi reino sea establecido, que mi reino sea formado, que mi reino sea proclamado, que mi reino sea expuesto. Pero si nosotros solo venimos y pedimos para, como dice la Escritura, para nuestros vientres, ¿qué beneficio hay para el reino de Dios? ¿Qué beneficio hay para que yo tenga un buen carro, un carro último modelo o algo? ¿Qué beneficio hay para eso, para el reino? No que Dios no lo pueda dar, porque vemos aquí que Salomón pide cuestiones del reino y le fue dada toda la añadidura que tal vez otro rey estaba pidiendo. Que otro rey estaba pidiendo gloria, otro rey estaba riquezas y nunca le dieron nada. Pero viene Salomón y no pide eso y se lo dan, porque él pidió lo relacionado al reino, porque su identidad de príncipe, su identidad de rey, se lo estaba exigiendo, se lo estaba impulsando a hacerlo. Por eso nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad, entender que hay un reino que viene. Por eso a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, en el primer versículo dice, y por lo tanto te encarezco, oh Timoteo, acerca de que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en la venida de su reino. Entonces nosotros entendemos de que el reino del cual somos partícipes y del cual Dios nos ha establecido vendrá pronto y por lo tanto hay que estar orando bajo esa necesidad de que este reino sea predicado, que este reino sea manifestado y que nosotros podamos dar testimonio de este reino porque somos príncipes de su pueblo. Y no que cuando alguien nos mire, miren una persona más de entre el montón, ¿verdad? Porque eso pasa, a veces cuando nos miran a alguien de entre el montón. Nos comportamos igual, hablamos igual, tenemos las mismas actividades que las personas del mundo y de repente alguien dice, es que yo soy cristiano. Pues, ni me había dado cuenta. Ya llevo como 5 años de conocerte y yo nunca vi nada. Yo pensé que ni cristiano era. Pero ya claramente cuando alguien habla, uno dice, bueno, ¿qué pasó a esta persona? Si es cierto, es guatemalteco, tal vez
lleva un año conmigo y lo acabo de conocer, pero él es demasiado diferente a los demás. Mira, ¿por qué sos así? O sea, ¿por qué te lleva a hablar de esa manera? ¿Por qué te vestís de esa manera? ¿Qué está pasando? Entonces ya la persona se comienza a cambiar. A mí personalmente fue lo que me ocurrió cuando comencé a cambiar mi forma de vestir bajo por así decirlo, un impacto que yo tuve en una comunión de adoración. Yo cargaba unas vestimentas rotas porque esa era la moda antes. Y yo en adoración, yo estaba adorando y de repente como que algo me abrió los ojos y cuando yo me vi como, no tengo que estar vestido de esta manera, ¿verdad? No, esto no está bien delante del Señor. Y hay muchas cosas que también lo respaldan en la Biblia, que no lo voy a mencionar ahorita, pero comencé a cambiar mi manera de vestir cuando yo llegaba a la universidad y las personas me decían, ¿por qué estás vestido así? O sea, ¿por qué venís con pantalón de tela? ¿O por qué yo me comencé a vestir con pantalón de lona o de tela y con camisa o polo? A diferencia que tal vez llegaba antes con pants, con pantalón y me decían, ¿pero por qué venís de esta manera? Porque quiero, les decía yo. Y o me decían, mira, me hacían preguntas como que estás trabajando. ¿Y qué pasó, verdad? O sea, ¿qué provocó ese cambio? Y algunos decían, no les decía nada, a veces solo me sentaba y me seguía. Y algunos tal vez les comentaba, no estoy diciendo que la vestimenta, que uno tiene que venir entacuchado todos los días. Lo que quiero entender es de que la impresión de, inclusive delante de un rey, inclusive en las posiciones terrenales actuales hay ciertas exigencias, es decir, una persona en una empresa de tal vez internacional si alguien llega con va en bicicleta a visitar a un cliente, el cliente lastimosamente lo va a rechazar, le va a decir, mire, ¿usted quién es, verdad? Pero si viene en carro, inclusive le pueden abrir más las puertas por la posición que se deja. Con esto no quiere decir que alguien compre un carro, que ponga excusa para comprar un carro, sino que a veces se lo exigen. Yo conozco una persona que le pasó, que él ya pues, tenía la costumbre de su teléfono normal y cuando ya entró a una empresa más grande, una empresa norteamericana multinacional, el jefe le dijo, mira, ¿qué haces con ese tu teléfono? Y le dijo, mira, si quieres tirar tu teléfono, anda a la agencia y compras este celular y nosotros la empresa te lo va a pagar. ¿Por qué? Porque delante de los clientes tienes que dar una posición, lastimosamente así era, por eso tienen ese hecho de cómo ven te tratan. Pero esto también refleja lo que la Biblia menciona, porque cuando se habla de lo que corresponde a la mujer que quiso oír la sabiduría de Salomón, ella cuando llega y ve a los sirvientes pensó que era el rey por la gloria que se manifestaba, pero después se dio cuenta que eran los siervos, no era el rey. A lo que quiero hablar con esto es de que nuestra identidad de príncipes, y no solo en la posición, sino que en la formación, va a cambiar nuestras oraciones. En la posición en la cual que nos encontramos va a cambiar nuestra forma de ser. Inclusive alguien cuando de repente viene y lo ponen a predicar o algo, él cambia porque ya lo pusieron en una posición, comienza a pensar y a orar diferente. Entonces, por esa razón nosotros debemos entender que nos pusieron en una posición, sí de hijos, pero hijos príncipes, y que por esa razón debe cambiar nuestra forma de vida, porque eso va a cambiar también nuestras oraciones. O puede ser que al entrarnos simple y sencillamente vamos directamente a orar y para pedir la verdadera identidad de un príncipe, para que constantemente Dios cuando vea a un hijo príncipe orando. Y claramente el hijo príncipe ore en justicia, ore en santidad, ore para sabiduría, ore para discernir entre lo bueno y lo malo, ore para proteger al agraviado, porque esa es la posición o la manifestación en la esencia de un príncipe del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que tratar también de la formación de un príncipe y otros que tal vez lo veremos en otras reuniones, como el caso de leer la Biblia todos los días, que es una manifestación también. Entonces, pero a lo que quiero llegar es eso. Al punto es, si decimos o perdón que lo mencione de esta manera, nos hemos llenado la boca de decir que somos príncipes y reyes o que somos reales sacerdotes del linaje escogido, comportémonos como tal, no solo en nuestras oraciones, sino también en nuestra forma de vida, porque es arrogante y es penoso que alguien comience a decir que es un príncipe del pueblo de Dios, que es un rey, y que se ponga a orar por casas y un montón de situaciones o posiciones, y que también su vida deje mucho que desear, que inclusive a veces puede ser hasta vulgar en su forma de ser, porque es carnal y no quiere comportarse, no quiere tomar la posición que le corresponde. Em, por esa razón debemos ser constantes con Dios, debemos ser claramente
uno de alguna manera a veces comienza a, a ser formado. Yo entiendo el hecho de que alguien es comenzado a ser formado, pero también entiendo que alguien no quiere ser formado. Y esa es a la persona que le estoy mencionando de que tenga que cambiar en esa posición. Hay personas, en mi caso, pues hay muchas cosas que yo he comenzado a dejar por ciertas enseñanzas que Dios me ha dado, que en su principio decía, bueno, esto no tiene relevancia, pero conforme al paso, conforme a la guianza, conforme a los consejos de otras personas, me he dado cuenta que sí ha tenido una relevancia y he tenido que cambiar mi forma de hablar, o he tenido que no cambiarla en el punto de que voy a cambiar esta palabra por otra, sino en el sentido de que, bueno, me están pidiendo que haga esto y que Dios me lo está hablando porque esté en una posición, y por esta posición, en el sentido de un príncipe de su pueblo, por lo tanto tengo que manifestar esa postura, esa identidad, ese establecimiento que me han dado para que se ejerza y las personas van a dar testimonio de eso también, para alabanza de la gloria de Dios Padre. Entonces vamos a orar para esto, para que comencemos a tomar la posición de príncipes, en el sentido de comenzar a orar por justicia, por sabiduría, por conocer lo bueno y lo malo, por la manifestación de su reino, para poder dar testimonio de este reino, porque es todo lo que un príncipe tendría que estar eh, teniendo en abundancia en su corazón para que proclame en sus oraciones la oración de un príncipe. Vamos a orar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos delante de ti para que el anuncio de tu amor y de la identidad que nos has establecido venga a nuestro corazón en abundancia, para que entendamos que tiene que haber una abundancia de sabiduría, de inteligencia, de justicia, de juicio, de bondad, de benevolencia, y por lo tanto sea expuesta en nuestras oraciones delante de ti, y que no seamos personas avaras, personas codiciosas, personas que busquen lujos porque piensan de que porque nos has dado una postura y un nacimiento de príncipes tenemos que tener esas comodidades, por así llamarlo, porque eso es buscar las añadiduras y no buscar la primicia o el principio del reino. Así que por favor, amado Padre, ayúdanos a buscar primeramente el reino de los cielos, porque nos has dado esta identidad de príncipes y debemos reflejarla como es debido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Ahora vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, venimos delante de ti porque queremos reconocerte como Señor y Salvador, creyendo que Jesús resucitó entre los muertos y viviendo conforme al creer de que Jesús ha resucitado entre los muertos. Ayúdanos a que sea restaurada nuestra familia, nuestra casa, el hogar, todo lo que hemos destruido a causa de nuestro pecado. Guíanos a arrepentirnos diariamente y también a vivir conforme a la palabra de verdad y a ser sujetos a esta verdad. A ti sea la gloria y la honra, amado Padre. Gracias por amarnos, gracias por dar a Jesucristo en sacrificio en la cruz y también por haberlo resucitado para que nosotros tengamos este nuevo pacto, esta nueva vida. A ti la gloria. Amén y amén.